Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en el que vamos a estar hablando sobre uno de esos libros monumentales que aparecen de vez en cuando, un monumento que se le hace a un autor del cual hemos hablado mucho este año porque se cumplen 10 años de su muerte y además hubo la publicación de una obra póstuma que trajo mucho comentario y mucha pregunta y mucha crítica. Un autor que, por supuesto, siempre vive en la memoria de los colombianos y los latinoamericanos, pero que en este caso tenemos la oportunidad de acercarnos a él. Lo que parece ser desde otra perspectiva, porque es la perspectiva médica. Me refiero a el libro Los médicos de Macondo, la medicina en la obra literaria de Gabriel García Márquez por Juan Valentín Fernández de la Gala, doctor en medicina y experto en antropología forense. El trabajo que hace Juan Valentín es absolutamente increíble porque no solamente identifica los personajes que tienen que ver con la medicina y los médicos y sus referentes reales de los cuales García Márquez se pudo o no haber inspirado o con quienes pudo haber hablado, pero también va a concentrarse en lo que supone la historia de la medicina propiamente dicha en la obra de García Márquez. Leo de la contraportada. Juan Valentín Fernández de la Gala quedó atrapado muchos años en los manuscritos de Melquíades de una extraordinaria investigación que disecciona el universo médico y biológico escondido en la obra literaria de Gabriel García Márquez, y ha sabido verterla en este libro con un estilo que equilibra elocuencia literaria y rigurosa claridad científica. Se trata de un esfuerzo original por descifrar lo relativo a personajes y a todo tipo de asuntos médicos desde una intersección entre biografía, creación literaria, ciencia y periodismo con la que se analizan, como en un examen de laboratorio, los cuentos y novelas del gran escritor. Detrás de este libro está, por supuesto, la Fundación Gabriel García Márquez y por el otro lado, la editorial Mare Magnum. Todo lo que hay de García Márquez lo pueden encontrar en Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, con un catálogo de más de 5 millones de ejemplares que les pueden llegar de un día para otro. Así que pueden estar leyendo este libro monumental de unas buenas 680 páginas que créanme, parece ser un libro de consulta que uno puede dejar en la mesa de noche. Así que, sin mayores preámbulos, bienvenidos a este itinerario a través de los médicos y la medicina en la obra García Marquiana. Bienvenidos. Juan Valentín, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Pues muchísimas gracias, Camilo, por invitarme a tu programa. Encantado de estar aquí. Juan, me parecía muy difícil no invitar al autor de una de las obras más sugerentes, un objeto precioso que publicó precisamente la Fundación Gabo recientemente, como es Los médicos de Macondo, la medicina en la obra literaria de Gabriel García Márquez, una obra verdaderamente monumental, me atrevo a decir, que muestra un trabajo y un rigor investigativo tuyo, pero sobre todo un amor y un cariño por los personajes, por la prosa y por la obra de García Márquez, que siendo este el año que es y las cosas que ocurren, no podíamos dejar pasar esto. Entonces te agradezco mucho que estés acá. Gran parte del mérito de lo que tienes en la mano no es mío, sino de los editores, de José Antonio Carbonell y de Cristina, de Mare Magnum, que han hecho un trabajo magnífico, de forma que, como tú bien has dicho en alguna ocasión, no solamente es un libro, sino un objeto de extraordinaria belleza. Exactamente, y tienes razón, los de Mare Magnum hacen un trabajo increíble. Yo invito a que la audiencia conozca este libro. Vamos a estar hablando, Juan, del libro, pero detrás tenemos la sombra del objeto tan bonito, con este diseño tan precioso. No es, es casi que un libro para tener en la mesa de noche de consulta. Me atrevo a decir en el que uno puede entrar y salir porque la audiencia lo verá, el conocimiento, la forma como no solamente traes los personajes médicos en la obra de Macondo, sino como también te encargas de mostrar cómo a García Márquez le gustaba ese pensamiento médico, tanto así que lo involucra en su escritura, que sus estructuras forman parte de. Y alguien que ya te dije fuera de micrófono, cualquier oportunidad para hablar sobre Juvenal Urbino siempre es una gran oportunidad y mucho más contigo. Pero Juan, quisiera que nos devolviéramos en el tiempo y que intentaras contarnos. ¿Cuándo y cómo fue esa vez que tú leíste García Márquez, que tú leíste la obra Sea 100 años de soledad y empezaste a darte cuenta que había un material, por supuesto evidente, porque sabemos que es doctor Juvenal y hay otros, pero ¿en qué momento tú dijiste, aquí hay una obsesión que debo perseguir? Pues mira, Camilo, en la primera vez que yo me enfrenté así a la obra de García Márquez, y me dejé absolutamente seducir por una forma de contar totalmente embrujada, ¿no? Como es la suya,
fue cuando era estudiante de medicina. Entonces, pues, me parecía que una buena forma de desintoxicarme, ¿verdad? De la mentalidad quizás demasiado rigorista o demasiado, cientifista que yo, vivía por las mañanas, era, pues, dedicar un rato de lectura por las tardes, ¿no? Y conocer otros campos, ¿no? Otros autores, otros territorios de las humanidades a los que lamentablemente yo había tenido que renunciar cuando elegí un bachillerato científico para poder después orientarme hacia la medicina, lo cual me pareció una verdadera traición del griego, de la historia, del latín, ¿no? De la filosofía tenía como un pequeño cargo de conciencia. Entonces, me parecía que era el contrapunto ideal. Pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando leyendo el inicio de El amor en los tiempos del cólera me encontré con una descripción de una intoxicación por ácido cianhídrico que parecía enteramente sacada de un manual de toxicología de los que yo estudiaba por las mañanas. Entonces, me pareció una sensación muy extraña porque era como volver otra vez a caer en las clases de medicina desde las hojas del libro de García Márquez, ¿no? Entonces, eso ya me puso sobre aviso y a partir de entonces estuve un poco ojo a visor para ver en qué otras ocasiones aparecía la medicina, ¿no? Y me di cuenta, evidentemente, de que, por ejemplo, en ese libro en concreto, Juvenal Urbino tiene un papel casi protagónico y es ciertamente un médico, ¿no? Se describe cada una de sus visitas, se describe su formación en París, en la Sorbona. Bueno, me parecía que era un retrato de la medicina. Algunos me decían, la obra de García Márquez trata de la soledad. Otros me decían, la obra de García Márquez trata sobre el amor y de cómo el amor nos libera y nos resucita del dolor y de la muerte incluso, ¿no? Yo cada día estaba más convencido de que la obra de García Márquez trataba de medicina. Y además trataba de medicina y tú lo muestras que no solamente trata de medicina en cuanto a temas, sino también en forma de pensamiento y forma de llegada. Es decir, como una constante que está. Acabas de hacer referencia a ese primer párrafo que no puedo dejar pasar, Juan, como lo es ese, era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano Jeremía de Santamur, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un saumerio de cianuro de oro. Y luego está todo el levantamiento de cadáver con los dos alumnos que acompañan a Juvenal, con el descubrimiento de la carta también y esa mención tan poética que es arena en el corazón, ¿cierto? Exactamente. Que es cuando Juvenal le dice a un alumno, si usted se fija bien, en los suicidas enamorados tienen arena dentro del corazón. Voy por esto, que es un detalle médico, pero de una poesía brutal. Absolutamente, sí. Hay un pasaje muy parecido a ese del corazón que mencionas, Camilo, en Crónica de una muerte anunciada, en donde se habla del viudo Rius, que es al que le compran la casa donde van a vivir los recién casados en aquella boda, ¿verdad? Y decía que cuando el médico le auscultaba el corazón al viudo Rius, le escuchaban el borboritar de los muchos dolores que había acumulado en la vida, en el corazón, ¿no? Es decir, cómo los sufrimientos, de alguna manera, como esa arena, ¿verdad? Que forma un lastre, un peso, ¿verdad? Arenoso y en el corazón, pues nos ataca, ¿no? De alguna manera, ¿no? En los afectos, ¿no? Una víscera, Y además, tan vinculada siempre, ¿no? A los afectos como ha sido el corazón. Hoy sabemos exactamente. que la mayor parte de esas cosas están en el cerebro, pero tradicionalmente siempre se ha pensado que era el corazón. Exactamente. Y aquí lo respetamos también como metáfora. ¿Qué vamos a hacer? Pero también pienso en esos otros escenarios que son poéticos, obviamente desde la tristeza y la tragedia, pero un José Asunción Silva yendo donde su amigo para que le pinte el lugar exacto del corazón, ¿no? Cómo se mezcla la medicina y la poesía y siempre bajo la presencia de esto. Pero Juan, vamos de a poquitos. Tú te enteras de repente, caes en cuenta mientras todo el mundo te dice García Márquez habla de la soledad y de todo, y tú dices, no, no, no. Es lo que habla es en realidad de medicina.
pero ¿qué haces a partir de entonces? ¿Cómo te lo organizas? ¿Cómo empiezas a pensar este libro? Me interesa mucho que nos cuentes ese, porque aquí hay un trabajo de muchos años, Juan, de muchísimos, muchísimos años. Esto no es un trabajo de pandemia, digámoslo así. Bueno, Entonces, el hecho de que hubiera una solvencia científica tan extraordinaria en algunos de sus pasajes, que son muchos realmente, a mí me hacía pensar que García Márquez tenía que tener detrás algún tipo de asesoría científica. Es decir, él estudió Derecho, incluso ni siquiera terminó, es decir, estudió unos años de Derecho y después toda su actividad profesional se volcó hacia el periodismo y hacia la literatura, ¿no? Por tanto, no tenía una formación médica especial. Necesariamente yo creí que tenía que haber detrás algún tipo de asesor médico. Y ese era el objetivo fundamental de mi trabajo, descubrir quién podía haber asesorado a Gabo en este tipo de cuestiones. Y entonces tuve la suerte de encontrarme un día con su hijo Gonzalo García Barcha en París y se lo pregunté directamente. Le dije, Gonzalo, a mí me gustaría saber qué asesor médico aconsejaba a tu padre en estas cuestiones tan extraordinariamente bien resueltas. Y él me dijo, mi padre no tenía un asesor médico. Y a mí me hundió en la miseria, Camilo, porque digo, ¿y ahora qué cuento yo? Porque la tesis principal que yo había conseguido armar para sostener esta tesis, ¿verdad? Se me hundió por completo. Y me repitió, mi padre no tenía un asesor médico, tenía todo un equipo de asesores médicos, donde había pediatras, ginecólogos, psiquiatras, médicos forenses, médicos de cabecera, reumatólogos, a los que daba la lata de día y de noche y llamaba a horas intempestivas para preguntarle, ¿cómo podría yo matar a esta persona pero que me dure 3 capítulos? ¿O cómo podría yo matarlo pero que sea una muerte rápida e inmediata? ¿No? Entonces, evidentemente, la siguiente pregunta que le hice a Gonzalo fue, ¿tú podrías darme el nombre de estas personas? Y él me dijo, claro que sí. Y empezaron a aparecer nombres. Al principio salieron 5 o 6, pero posteriormente me llamaba de vez en cuando por teléfono y me decía, me he acordado de otro. En Cuba había, en México había otro, en Venezuela había otro. Y enseguida montamos un total de 12 asesores que una junta continuamente, médica, prácticamente una exactamente, junta médica. efectivamente, una academia médica exclusiva, ¿verdad? García Marquiana, para asesorarle en este tipo de cuestiones. Uno era experto en las cuestiones forenses, otro era experto en las cuestiones neurológicas. Juan Vicente Melo, por ejemplo, un médico mexicano, se centró fundamentalmente en orientarle en todas aquellas plantas medicinales y en los usos tradicionales que esas plantas tenían. Con lo cual, siempre que aparece una planta medicinal, casi siempre podemos estar seguros de que detrás está Juan Vicente Melo, ¿no? O, por ejemplo, el Mohamed Tebal, que es un gran médico argelino, amigo suyo, pues todo lo que tiene que ver con la diabetes y con el asma, que son dos enfermedades que aparecen reiteradamente tanto en el Coronel no tiene quien le escriba como en La mala hora, pues todo ese material se lo debemos a el doctor Mohamed Tebal, que era un experto en ambas disciplinas, en ambas materias. Juan, ¿y cómo fue cuando empezaste a llamar a esta junta médica a hacerles estas preguntas? ¿Cómo reaccionaron? Porque saberse referente silencioso y luego acudido, me imagino que generan cosas, ¿cierto? Como que recibir un doctor que le ayudó a García Márquez en esa cuestión científica y apareces tú como un poco un detective tardío. ¿Cómo Ajá. fue esa construcción de conocimiento? La mayoría respondieron con una generosidad extraordinaria. Si hubo alguna reticencia, fue porque prefirieron consultar primero con Mercedes Barcha, que estaba todavía viva, con idea de ver si ella estaba de acuerdo en que se revelasen ciertas cosas o no. Mercedes dio vía libre a ese tipo de cosas y ellos enseguida, pues con mucha generosidad, pues empezaron a mostrarme todo lo que sabían, ¿no? Quizás yo diría, Camilo, que el caso más llamativo de entre los que tuve que perseguir, y quizás también el más difícil de encontrar, fue el dentista de Gabo en Cartagena de Indias, el doctor Jaime Gazabón. Fue su dentista en el tiempo que vivió en Cartagena, cuando ya era premio Nobel. Y entonces, eh, pues yo quería saber, sobre todo, tenía mucha curiosidad por saber cómo era García Márquez sentado en el sillón de un dentista. Porque tú sabes que cuando nos sentamos en el sillón del dentista, muchos de nuestros temores más profundos surgen, ¿verdad? Salen, afloran.
Y entonces se ve realmente qué tipo de pacientes somos, si somos hipocondríacos, si somos temerosos, si somos arrojados, si tenemos una gran confianza en el profesional y nos ponemos en sus manos y que sea lo que Dios quiera y, ¿no? Y tire usted para adelante, ¿no? Y entonces, en cuanto llamé a la consulta, me dijeron, lo sentimos mucho porque el doctor Gazabón ya no tiene la consulta aquí. Es más, ni abandonó también la profesión, se convirtió en pastor evangélico y va por los Estados Unidos itinerante como pastor y predica, ¿no? La iglesia evangélica de allí. Claro, a mí aquel camino que me parecía tan interesante de pronto se me truncó, así que estuve contactando con los líderes de la iglesia evangélica de los Estados Unidos, me dieron alguna pista, me dijeron que andaba por Florida y en efecto, en Tampa, en Florida, conseguí localizarlo. Y me hizo dos regalos absolutamente preciosos. El primer regalo fue el formulario que Gabo rellenó nada más entrar en la consulta. El primer día que llegó a su consulta, mientras estaba en la sala de espera, la enfermera le pasó un pequeño formulario donde tenía que poner su nombre, su número de teléfono, en fin. Y lo retrata absolutamente como paciente y lo retrata también como gran mamador de gallo, como gran humorista, ¿no? Porque rellenó aquel panfletillo, lo rellenó de una forma absolutamente delirante. Por ejemplo, Qué decía, bonito. número de teléfono de la oficina, y dice, cortado por falta de pago, en lugar de colocar el número. ¿Para qué compañía trabaja su esposa? Dice, ya quisiera yo saberlo. ¿Y para qué compañía trabaja usted? Dice, para una mala compañía, decía, ¿no? ¿Quién, quién le recomendó al doctor? ¿Cómo es que supo usted del doctor? Y él respondía, su fama universal fue lo que me llevó hasta él, ¿no? Y es más, había una pregunta un tanto indiscreta que decía, ¿toma usted algún tipo de droga? Y él decía, sí, la emulsión de Scott, que como sabes era el aceite de hígado de bacalao que desde niño El tomábamos famoso, para combatir claro. el feminismo. Ese fue el primer regalo que me hizo. Y el segundo fue todavía más sorprendente porque me dijo que había tenido que extraerle un canino, que estaba en mal estado y tuvo que hacer la extracción. Generalmente el dentista cuando se encuentra con una pieza dentaria, pues al final acaba deshaciéndose de ella. Pero en este caso se trataba del canino de un Nobel. Y el doctor Gazabón empezó a tener remordimientos. Dice, ¿cómo voy a tirar yo a la basura, verdad? El canino de un Nobel. Y entonces lo engastó en oro y lo conserva todavía como amuleto. Es decir, que si todos No. pensamos que, si todos pensamos que las cenizas de Gabo, ¿verdad? Están en Cartagena, ¿no? En el claustro de la Merced, pues es cierto, están allí, pero hay una pequeña parte de Gabo que está todavía en Tampa, Florida, colgando de un engaste en oro. No te puedo creer, qué cuento tan maravilloso y Ese camino además que parece porque sacado de una de sus novelas, ¿no te da la es sensación? totalmente. Estaba pensando ahorita cuando traes primero el dentista Casabón, ese cuento que es un día de estos, que después de uno, que es cuando está el dentista del pueblo que lo va a visitar el sargento y que dice es que no tenemos fresa. Y uno lee ese cuento y desde entonces ya la experiencia de la fresa en el dentista es radicalmente distinto a todo. La fresa, no sé Totalmente. si en España la llaman igual, que es el Sí, 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 que absolutamente, lo sí, sí. pone a uno a ver, o sea, Sí, sí, esa es sí. la tortura Parece más una tortura grande. absoluta, sí, es cierto, sí. Exacto, y como en ese cuento precisamente ese lenguaje odontológico de las piezas, del pedal que le da vuelta y que le permite pulir de nuevo, cómo esos espacios completamente médicos están generando, porque claro, le dan, en este caso no voy a decir el cuento, vayan y lo lean por favor, pero le genera ese poder sobre el doctor que uno se pregunta, bueno, ¿dónde está el poder que genera la violencia y todo lo demás? Juan, acabas de hablar una palabra, ahorita vamos a volver sobre personajes para hablarlos, pero hay una cuestión que a mí me interesa. Acabas de decir una palabra que es muy importante para muchas cosas que tú haces, que es revelar, ¿no? Entonces, si los dentistas te podían revelar, si los médicos te ponían revelar, y de alguna forma tu trabajo consiste en revelar las fuentes históricas, reales, documentales y científicas de la obra de García Márquez, algo que en principio se le ha puesto siempre un coto porque se dice, no, 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 porque es que no podemos centrar, ya su imaginación lo hace todo, ya la Ya. fantasía lo hace todo. ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Tuviste momentos
de incomodidad con las preguntas o en ningún momento sentiste que estabas traicionando nada? Porque referente histórico es referente histórico y punto, y ese es un poco el propósito de tu libro. Pero frente a este realismo mágico que presupone una ausencia de lo cientificista, por lo menos desde lo occidental y que tenemos, ¿cómo fue ese proceso? Mira, yo notaba que a veces tenía la sensación como de que perdía pie. Es decir, yo quería tener un camino bien firme, ¿verdad? Bien riguroso, como debe ser el camino de una tesis de doctorado, ¿no? Pero yo notaba que de vez en cuando perdía pie en el sentido de que no sabía si estaba pisando en la ficción o estaba pisando en la realidad, ¿no? Por ejemplo, el solo hecho de que te llamase por teléfono para los hijos de los médicos de Macondo para contarte cosas de su padre, ¿no? A mí me parecía que era como si, me parecía que era absolutamente irreal, ¿no? O el hecho de que el doctor Gazamón, como hemos comentado hace un momento, tuviera el amuleto como amuleto, un canino de Gabo. Es decir, había momentos en que yo tocaba algunos puntos en los que me parecían absolutamente de ficción. Es decir, esto parece más ficción que realidad. Y luego también, sí debo decir que en alguna ocasión me han contado cosas con cierta reserva. Es decir, me han dicho, voy a contarte esto para que puedas entender, pero quiero que esto no aparezca, ¿no? Y evidentemente esa parte sí se ha respetado absolutamente. En medicina estamos bastante acostumbrados al secreto profesional, ¿no? Entonces, cuando alguien con toda intención dice, pues esto prefiero que no se mencione, pues uno lo asume para poder entender el conjunto, ¿verdad? Pero evidentemente tiene el compromiso de no traicionar, ¿no? La fuente que te ha proporcionado esa información, ¿no? Para la audiencia, estamos hablando con Juan Valentín Fernández de la Gala, el autor del Monumental y muy recomendado. Para los aficionados a García Márquez o no, para los aficionados a la medicina o a García Márquez, porque este libro, Los médicos de Macondo, la medicina en la obra literaria de Gabriel García Márquez, un trabajo conjunto entre la Fundación Gao y también la editorial Mare Magnum, como tú nos recordabas. Un libro que recomendamos mucho desde acá y recuerden que este libro lo pueden encontrar por Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica. Este libro les puede estar llegando muy pronto para que vean rápido este diseño tan precioso que está de por medio y sobre todo visiten, Juan, una serie de personajes que tú empiezas a identificar, que son estos personajes literarios que tienen un trasfondo con estas amistades de las que ya nos estabas hablando, pero que por supuesto ya nos hablabas de Mohamed Tebal, que lo asocias con el médico Enrique de la Vega, ¿verdad? Perdón. El Argelino Mojet que asocias con el personaje de El Coronel no tiene, que está también, El está, doctor se llama Octavio Giraldo, y exacto, es, pues gracias. Y es luego haces este ejercicio de entender la creación literaria desde la figura histórica y está la hojarasca, está crónica. Ahorita vamos a hablar porque hay una sección increíble en la que tú analizas, estoy viendo la página 414, que analizas la autopsia de Santiago Nazares, que esto es serio para que la audiencia sepa que quien lo escribe es un doctor, me explico. Pero, ¿cuáles empezaron a ser? eh, Juan, tus primeras conclusiones de cómo entendía y cómo creaba Médicos García Márquez. ¿Hubo alguna vertiente particular que tú notaras específica que te permitiera entender cierto interés de García Márquez personal o también ciertas propuestas y desarrollos dentro de la narrativa que conectaban lo médico, por ejemplo? Porque tenemos lo médico y también tenemos a Melquíades, por ejemplo. ¿Cómo ajá. fueron estas construcciones que empezaste a discernir? Bueno, como muy bien dices, otra de los campos, aparte de los asesores, otro de los campos era tratar de ver cuál era el espejo en la realidad de cada uno de los personajes, de los numerosísimos personajes médicos que pueblan la obra de García Márquez. Entonces, hicimos una percepción de cada uno de estos personajes y tratamos de ver quién estaba detrás. La idea surgió de la biografía que escribió Plinio Apuleyo Mendoza en 1982, que se llama El olor de la guayaba. Precisamente cuando le concedieron el Nobel fue la primera gran biografía de García Márquez que pudimos conocer. Después vino pues la de Daso Saldívar, ¿no? El viaje a la semilla, y vino también la documentadísima biografía de Gerald Martin, ¿no? Eh, pues lo que comentaba Plinio Apuleyo Mendoza en una entrevista biográfica que hizo con Gabo era
Gabo afirmaba, no hay ni una sola línea en ninguno de mis libros que no tenga su base en un hecho real. Y Plinio enseguida se lo refutaba y decía, pero Gabito, ¿eso cómo va a poder ser? Si hay una señora que va a colgar una sábana y de repente esa señora empieza a volar hasta que se pierde con los últimos pájaros del cielo, ¿no? Eso no puede ser real, eso te lo has inventado tú. O hay un señor que es Mauricio Babilonia que cada vez que su amada pasa cerca, ver cómo se rodea de mariposas amarillas. Eso es de tu invención. Y él insistía, no hay ni una sola línea en ninguno de mis libros que no tenga su base en un hecho real. Yo en cuanto leí aquello me di cuenta de que había leído la obra de García Márquez mal. Es decir, yo la había leído como si realmente fuesen historias de ficción. Y claramente ahí me estaban diciendo que no eran exactamente obras de ficción, sino que, como ocurre en tantísimas otras ocasiones, el escritor utiliza su propia biografía como material para la ficción. La transforma, la disfraza, a veces la desnuda y la muestra tal cual, pero en otras ocasiones pues la maquilla o la disfraza ligeramente, ¿no? Y eso es lo que intentamos ver con cada uno de los médicos que efectivamente, cada uno de los médicos que aparecen en la obra de García Márquez tienen una base real extraordinaria de médicos que él conoció de cerca. Si, por ejemplo, en La hojarasca aparece un médico que ni siquiera tiene nombre propio y que él llama el médico francés de Macondo, que acaba suicidándose con las cabullas de su propia amaga, se cuelga del techo de la cocina, ¿no? Ahí está detrás, bueno, ese personaje está tan bien, fue tan solvente y está tan bien construido que reaparecerá por dos veces en Cien años de soledad también. Es decir, que él estaba realmente muy satisfecho, ¿verdad?, de cómo había construido ese personaje porque le sirvió para ficciones posteriores, ¿no? Y para una tan emblemática como es Cien años de soledad. Pues sabemos que detrás está un médico venezolano que fue el primer médico titular que hubo en Aracataca y que tenía la consulta justamente enfrente de la casa de los abuelos de Gabo, donde Gabo pasó los primeros 6 años de su vida, ¿no? Era efectivamente una persona depresiva que pasaba largos periodos tumbado en su hamaca, mm, oscilando, y pasando así las horas con la mirada perdida en el techo, ¿no? Hasta el punto de que su mujer pues tenía a veces que higienizarlo con un poco de algodón empapado en alcohol porque no, ni siquiera se lavaba, ¿no? Ni se, bueno, esos elementos grises, ¿verdad? Y absolutamente sombríos de la vida del boticario y del médico Barbosa son los que Gabo utilizó para construir la sombría personalidad del médico francés de Macondo, ¿no? Que cae en una profunda depresión, incluso a veces hasta con ideas paranoicas y que acaba finalmente mal al final de su vida, ¿no? Fue muy sorprendente, pues, contactar con la familia y tirar de ese hilo para darnos cuenta de que realmente detrás de ese personaje no había ciertamente una personalidad tan sombría. Era un tipo realmente muy, muy generoso que cuando trataba con los enfermos más pobres, pues no, espérate que no sé si me escucha porque se me acaba de perder la imagen. Ahora, que cuando trataba con los enfermos más pobres, no le cobraba la medicación, sino que él mismo se la distribuía, ¿no? Que incluso cuando llegaban otros migrantes venezolanos, él les facilitaba el puesto de trabajo porque tenía buenas conexiones con la United Fruit Company y, bueno, conseguía puestos de trabajo allí y que mientras no tenían casa fija, pues la farmacia donde él que tenía su consulta y su farmacia, pues se la utilizaba como estafeta de correos, ¿no? Es decir, era un hombre realmente socialmente muy bien. Y de hecho, incluso cuando Gavito lo que ocurre es que cuando era pequeño tuvo un par de incidentes que fueron terriblemente traumáticos para él, ¿no? Con este médico francés de Macondo, que él describe que tenía los ojos amarillos, ¿no? Y es que en una de las ocasiones en que estaba él meciéndose en su hamaca, ¿no? En una de sus profundas depresiones, pues él le llamaba aquello mucho la atención y se ponía a mirarlo desde la ventana, desde fuera, ¿no? Cuando salía de la escuela con sus amigos, ¿no? Y claro, al médico aquello le molestaba un poco esa especie de, ¿verdad? De espectáculo que se formaba allí, ¿no? Y una de las veces lo esperó al otro lado del cristal y se encontró de repente, Gavito se encontró de golpe con aquellos ojos amarillos y el susto fue morrocotudo y desde entonces, pues, y por si fuera poco, en una ocasión también volviendo de la escuela, con sus compañeros decidieron saltarse la valla y robarle unos mangos al doctor Barbosa. Y entonces, pues, bueno, pues él era uno más y se fue allí también a robarle los mangos a su vecino.
En el momento en que estaban en plena faena, ¿verdad?, de rapiña de mangos, se abrió de repente la puerta del retrete y apareció el doctor Barbosa amarrándose los pantalones. Todos los compañeros consiguieron escapar, saltaron los portillos, las vallas, ¿no? Y el pobre Gavito, absolutamente petrificado de terror, se quedó con los mangos en la mano y sin atreverse a salir corriendo. Y entonces vio como el doctor Barbosa, con sus ojos amarillos, se acercaba hasta él, atándose, ¿no?, el cinturón y diciéndole: ¿y usted qué? ¿Un raterito de patio? Bueno, en ese momento se le cayeron los mangos y consiguió salir corriendo de allí. Pero cada vez que veía aparecer al boticario Barbosa, se agarraba a los pantalones de su abuelo porque sentía verdadero terror, ¿no? Verdadero miedo. Y esa posiblemente sea la razón de que una nube, ¿verdad?, sombría, esté por encima de la personalidad del doctor Barbosa, que realmente no era tan triste y tan negra como nos la pinta en la hojarasca, sino que era un hombre mucho más afable. Creo que la audiencia ya se da cuenta del libro que tenemos aquí entre manos. Hablamos de Juvenal, hablamos, pero hay otro elemento que quiero que nos cuentes, Juan, sobre todo para que la audiencia vaya corriendo a buscar este libro. Es ese cuarto capítulo que titula Los médicos de Simón Bolívar, en el que traes el general en su laberinto, que es esta gran importancia de este Bolívar no, no antihéroe, porque ya con una salud no heroica, digámosla, un García Márquez que está huyendo y que la muerte lo encuentra en Santa Marta y con todos los elementos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo lo armaste, quién es el doctor Reverend y todo para que también veamos cómo esto confluye no solamente con los personajes ficcionales de las novelas, sino también con los históricos, que no son menos, por supuesto, en la obra de García Márquez? El doctor Reverán era un médico francés que en un momento dado de su biografía aparece en Santa Marta y allí pues se le asigna la honrosa labor de ser el médico de cabecera de Simón Bolívar en la última semana de su vida, ¿no? Él tiene que acompañarlo, ¿no?, en ese proceso, pues, hacer el diagnóstico, aplicar los tratamientos en un paciente que era difícil y que no era gran amante de los médicos. Y finalmente, cuando murió, pues escribir los certificados de defunción y levantar la autopsia y amortajar el cadáver. O sea, le tocó realmente una tarea bastante dura. Lo que no teníamos ni idea es cómo era Reverán antes de ese momento. Es decir, todas las biografías de Reverán sabemos que era de origen francés, pero nadie sabía qué pasó antes, es decir, cómo llegó hasta Santa Marta y dónde se formó. ¿Realmente era médico? Porque sobre esto había algunas dudas. Algunos decían, es que realmente no era médico, lo que hizo fue realmente intoxicar a Bolívar, lo intoxicó y eso aceleró su muerte, ¿no? Ha habido muchas críticas de la tarea de Reverán, ¿no? Entonces, nosotros hemos podido perseguir a Reverán, ver cómo, de dónde procede, cuál es su acta de nacimiento, ¿no?, y cómo es su proceso de su formación, que efectivamente es médico, hizo casi completo su curso en París, pero después por motivos políticos tuvo que huir al Caribe, ¿no? Fue en tiempos de la restauración borbónica y él estaba comprometido con la lucha clandestina contra los Borbones. Y en ese caso, pues la policía secreta le tenía un seguimiento estrecho. Hemos conseguido encontrar los papeles de la policía de la restauración borbónica, de la policía política de entonces. Ha sido un hallazgo magnífico en donde se citan las reuniones clandestinas que tenían y cómo en un momento dado Reverán es detenido, consigue escapar y consigue incluso subirse a un barco y llegar hasta la zona, primero hasta Panamá y después ya desde allí hasta Colombia. La búsqueda que hicimos, muy, muy detenida en el pasaje de aquellos barcos esperando encontrar el nombre de Reverán, pues fue infructuosa hasta que encontramos que había en la fecha en donde buscábamos exactamente una anotación del capitán de un barco en donde decía que se había colado un polizón, ¿no? Y todos los, el nombre que dio, él no llevaba documentación encima, y el nombre que dio era de uno de sus compañeros de la sociedad secreta que acababa de matar la policía unos días antes.
con lo cual era imposible que fuera él, ciertamente. Con lo cual dio el nombre de un compañero muerto y bajo aquel nombre se embarcó y pues una vez que llegó a su destino, pues lo pusieron allí a disposición de las autoridades. El caso es que llegó hasta Santa Marta y allí pues no llevaba ningún tipo de documentación ni de título, pero le hicieron pasar un examen en Cartagena, en donde se demostró que efectivamente pues, tenía los conocimientos necesarios para poder ejercer la medicina. La historia es absolutamente rocambolesca, parece sacada también de una novela, ¿verdad? De García Márquez, y tiene todo el encanto, ¿verdad? De la clandestinidad, ¿no? Clandestinidad en la sociedad secreta, clandestinidad también a la hora bueno, pues de subir como polizón a un barco. Fue apasionante, encontrar aquello fue muy, muy interesante porque fue una labor enteramente detectivesca, ¿no? Hoy la familia Reverán está extendida por toda Colombia. El árbol Reverán es frondosísimo, ¿eh? Y yo me he sentado muchas veces a charlar con los Reverán en muchas ocasiones y guardan un recuerdo entrañable y un cariño extraordinario por su antepasado. Ninguno de ellos es fruto de un lazo matrimonial. El matrimonio que él hizo en Santa Marta, pues su mujer murió al poco tiempo y el hijo que tenían también murió siendo adolescente, con lo cual todos los reverán colombianos son una rama extramatrimonial bueno, pues de los afectos de reverán, ¿no? Juan, es increíble echar un vistazo sobre no solo las historias de García Márquez contadas e inventadas, sino ver de dónde salen esas historias de García Márquez y ver eso que hablas de lo rocambolesco. Para la audiencia de esa primera parte, el capítulo quinto, van a ver precisamente por Del amor y otros demonios. Capítulo 6 es elenco de personajes médicos históricos, personajes médicos de ficción. Luego están los hospitales de Macondo y las amistades médicas de Gabo. Luego la segunda parte, que tenemos que pasar por ella, si sea brevemente, aunque quería que nos ocupáramos de estos personajes, es fascinante la historia de la medicina. Juan, cierto, tal como tú la haces, pero no solamente la historia de la medicina presente en la novela, sino la medicina forense en Gabriel García Márquez, en el que hablas del suicidio por ahorcadura, del suicidio también que ya hablamos por cianuro, pero también cosas como nosología y lexicografía médica en la obra de Gabriel García Márquez. Y aquí es cuando te das cuenta que lo médico no solamente es un instrumento para caracterizar un personaje, sino que también está entretejido en el pensamiento y en la escritura. Nos das como ¿cómo decir? Como un adelanto Sí. sobre qué fue lo que encontraste, que creo que también nos permite ver, ojo, además desde un área que no es la del gremio lingüístico, humanístico, literario, sino médico, poder sacar cosas que yo creo que de pronto ningún literato se hubiera dado cuenta. Sí, esto sí me pareció muy sorprendente y yo creo que todavía no hemos caído suficientemente en la cuenta del extraordinario valor y del extraordinario rigor y el extraordinario trabajo y esfuerzo que hay detrás, ¿no? Gabo tenía en casa, me consta, una enorme cantidad de diccionarios médicos de época, de forma que cuando trabaja una época histórica concreta, pensemos, por ejemplo, de El amor y otros demonios, por ejemplo, ¿no? Que es el siglo XVII, siglo XVI, XVII, o por ejemplo, si pensamos en El general en su laberinto, que son los comienzos del siglo XIX, o si pensamos en El amor de los tiempos del cólera, que es finales del XIX, principios del XX, son, como ves, periodos históricos totalmente diferentes entre sí. Bueno, pues la terminología médica y los recursos médicos de cada uno de estos libros son completamente diferentes y están magníficamente bien documentados. Es decir, hasta incluso la sonoridad de ciertas palabras, ¿verdad? Fiebres tercianas, ¿no? Por ejemplo, calenturas vespertinas, ácido pícrico, es decir, son palabras que ya están totalmente en desuso, son obsoletas en la medicina de hoy, pero que automáticamente nos retrotraen a una época concreta, que es cuando se usaban esas palabras. El rigor con que lo hace es extraordinario. Es decir, en efecto, la terminología y la jerga que utiliza en cada una de sus novelas de contextos históricos distintos, la terminología corresponde exactamente a ese contexto.
no hay mezcla, ¿verdad? No utiliza palabras simplemente pensando que al lector le pueden traer a tiempos pasados, sino que los trae exactamente al siglo XVII o a principios del siglo XIX. Es decir, la precisión es absoluta. Yo creo que merecería la pena que los lexicógrafos trabajasen en más profundidad este tipo de cosas. Yo he identificado hasta 50 palabras que no aparecen todavía en el diccionario de la Real Academia Española y que he propuesto para que se incorporen porque aparecen en la obra de Gabo. Entonces estaba Margarita Salas, una gran bioquímica que formaba parte de la Real Academia y era mi aliada en este sentido. Y yo cada vez que le enviaba estos listados de palabras, ella decía, no te preocupes que voy a hacer todo lo posible para que estas palabras se incorporen. Pero ella ya falleció y bueno, me quedé sin abogado de causas imposibles, ¿verdad? Y, y no sé qué ocurrirá si estas palabras encontrarán finalmente el asilo, ¿verdad? Hospitalario de los diccionarios o no, o tendrán que ser huérfanas. Juan, pero hay algo, se nos está acabando el tiempo, como digo, pero hay dos cositas más que te quiero preguntar. Evidentemente ya nos hablaste de la Junta Médica, de los 12, pero estas cuestiones de las palabras, los términos, esa precisión de cirujano novelista, me atrevo a decir, de insertar la palabra en la condición específica para que genere el contexto, todo esto sí le vino a García Márquez de ser un lector apasionado y lector diverso. Absolutamente. Él tuvo algunos consejeros también desde el punto de vista léxico. En el libro lo cito, lo que ocurre es que no recuerdo ahora mismo el nombre, a ver si soy capaz de encontrarlo aquí. Bueno, el libro, como ves, tiene también una parte que es como de carácter enciclopédico, es como una especie de diccionario, lo cual lo convierte entonces, como tú muy bien decías hace un momento, en, en material ideal de consulta. Es decir, no se trata solamente de leerlo de la primera a la última página, sino también en un manual de consulta extraordinario. La persona a la que buscábamos era Roberto Cadavid. Roberto Cadavid es un famoso lingüista, escribía mucho en el periódico sobre temas lingüísticos, se llamaba su seudónimo en el periódico era Argos, y tuvo un papel extraordinario en la ayuda que le pudo proporcionar a Gabo en este tipo de cuestiones, ¿no? Juan, se nos acabó el tiempo y creo que podríamos, o sea, podríamos estar aquí hablando las casi no, las 650 páginas de tu libro, en realidad, porque quiero recuperar lo que tú dices del carácter enciclopédico. El libro es un objeto precioso, tiene un material gráfico, un material visual, unas fotografías, una tabla, es un trabajo, pero en verdad, le digo a la audiencia en serio, este es un libro muy bien hecho de un tema que a todos nos gusta mucho y arrojando luz sobre temas que, Juan, tú no lo has mostrado, no estaban tan en la superficie, aunque todos intuyéramos ese interés que había por medicina, pero ese es otro elemento que no puede pasar desapercibido y que la gente tiene que ir a buscarlo y verlo porque en verdad es una lectura muy agradable, con un papel, con todo, mejor dicho, es un homenaje muy merecido a 10 años de la muerte de García Márquez, porque los mejores homenajes son los que arrojan luz sobre aspectos que no conocíamos de su obra. Esos son los verdaderos homenajes más que volver sobre lo mismo y decir exactamente lo mismo. Muy bien, sobre eso que comentas, simplemente un pequeño apunte. Si a alguien le intimida un poco el grosor del libro, hay una sección que se llama Itinerario y conclusiones. Yo le sugiero al lector que empiece por ahí y entonces podrá ver una perspectiva como de vista de pájaro de todos los capítulos y después se trata simplemente de que se deje conducir por el corazón hacia el capítulo que más le entusiasme en ese sentido. Sea como sea, por favor, vayan a este libro, búsquenlo, sean o no seguidores de García Márquez, sean o no seguidores de la medicina, porque volvemos, es una aventura apasionante. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos abierto la puerta a este trabajo tan espectacular y monumental que tanto nos habla y que tanto nos va a poner a hablar. Pues un placer ha sido compartir con todos vosotros esta conversación y un saludo enorme desde esta otra orilla del Atlántico para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Juan. No olviden, hemos estado hablando con Juan Valentín Fernández de la Gala, autor de Los médicos de Macondo, la medicina en la obra literaria de Gabriel García Márquez, un libro que
tienen que ir a buscar si les interesa todo esto y si les interesa solamente la narrativa y ese espacio de García Márquez. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.